Está con nosotros hoy, nos visita el abogado Julián Axat. Yo digo doctor, ¿te gusta eso o no? No. Ya sé. Es abogado y escritor, nacido en nuestra ciudad, fue defensor penal juvenil acá en la ciudad de La Plata y actualmente desde hace varios años dirige el programa Atajo del Ministerio Público Fiscal, del que nos va a estar hablando también. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Julián. Un placer, Fernando y Marcelo. Gracias. Bueno, Julián, lo tenemos acá para el ping-pong que nos gusta y nos entretiene. ¿Tenías un programa de radio acá? Sí, Collar de Perlas. Qué bueno. Con Cuando Mariano Bafía y Gabriel Sagastume. Mirá vos. Mirá, Sí, ¿y qué hablaban, che? Lo mismo que ustedes. Pero de metían temas tango. generales, de ¿En todo. serio? Sí. Sí, cuando le dije en el Favero, ni nada, no. Ramos ya tenía las generales. coordenadas. Mirá, Sí. ramos generales. Y veníamos antes de estar el Favero, estábamos en 43, 6 y 7. Mirá, Donde estaba antes Radio Estación Sur. mirá, que cumplió 18 años el otro Cumplió. día. Mirá, cierto. Sí. Claro. Bueno, arranco yo, si Dale. te parece bien. Yo quiero hablar un poquito del tema de tu trabajo actual, si te parece bien, en sí. Atajo. Hace varios años ya fue un impulso de Gil Carbó, ¿verdad? Sí, así es. Y después le diste tú una impronta vos, que sí, hasta ahora hoy es muy fuerte, el programa de acceso a la justicia más fuerte del país. Conjuntamente por ahí con algo del Ministerio de Justicia, Sí. pero trabajan en conexión, así que... Sí, digamos, tenemos un convenio de trabajo mutuo donde nos dividimos las competencias. ¿Cómo es tu día a día ahí? Bueno, de día a día. Desde el año 2014 que asumí, cuando estaba la procuradora Alejandra Giscarbó, el programa nació con la idea de llevar las fiscalías digamos, a los barrios, ¿no? Que es un programa piloto, que es la primera vez que, digamos, desde los ministerios públicos se asume la tarea de llevar de alguna manera oficinas de la justicia, entre comillas, a barrios vulnerables, ¿no? Sí lo había hecho el Ministerio de Justicia con los centros de acceso a la justicia antes, pero no pertenecen a la órbita judicial, sino a la órbita administrativa del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, Atajo, que quiere decir Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, que son las oficinas descentralizadas de las Fiscalías Federales, es la primera experiencia de Poder Judicial en barrios populares, ¿no? Hay otras experiencias como la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que trabaja en temas de acceso a justicia vinculada a mujeres víctimas de violencia, pero dentro de lo que es la zona urbana de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido es la primera experiencia. En mi día a día yo vivo acá en Citibel, viajo a Buenos Aires todos los días, hago recorrido en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, pero también el programa se fue extendiendo hacia el interior del país. También viajo a Rosario, viajo a Córdoba, viajo a Mendoza, viajo a Mar del Plata. La idea de la procuradora hasta que estuvo, sabemos que en el año 2017, que fue obligada a renunciar, y luego en su continuidad con el actual procurador, el doctor Eduardo Casal, el programa continuó, se proyectó y se amplió hasta el día de hoy, y bueno, yo sigo a cargo y por supuesto que eso me implica a mí hacer una tarea de coordinación de ya una dirección que tiene 90 personas trabajando en los territorios en el día a día, y obviamente todo el despliegue, que no solamente son puntos fijos de atención, sino que también son recorridos itinerantes, articulación con organizaciones sociales, escuelas, espacios educativos y también clubes de barrio. Mirá qué bueno. ¿Y atienden todas las temáticas? No, nuestra competencia se especifica en la recepción de denuncias de todo tipo, principalmente penales, por supuesto, pero también del orden de la seguridad social, civiles, de familia, etcétera. Y obviamente asesoramos jurídicamente gratis, obviamente es gratuito el asesoramiento y la derivación formal, pero nuestro métier es la recepción de denuncias como si fuera una comisaría, pero una instancia judicial propia donde se reciben esas denuncias en los barrios, denuncias de todo tipo, ¿no? Muy bueno, en algún momento nos vinculamos de que tenían un trabajo con empresas recuperadas, con otros sectores, y eso, digamos, Sí. lo concentraron más en el barrio y No. No. Actualmente muchas empresas recuperadas, movimientos sociales que trabajan en los barrios, sobre todo, digamos, las tareas que tienen que ver con recuperación, por ejemplo, de materiales, cartoneros, qué sé yo, personas que están ex convictos, como se le dice, que tienen algunas experiencias de, digamos, de recuperación de máquinas, por ejemplo, generalmente textil, se trabaja en los barrios, ¿no? Las recuperadas están en los barrios, ¿no? Claro, Hoy en día el movimiento de fábricas recuperadas es un movimiento barrial y nuestra conexión es directa, por supuesto, y hacemos asesoría en temas contables,
los ayudamos también a canalizar problemáticas que tienen que ver con la documentación, la cuestión de migrantes, etcétera. Qué bueno. ¿Fer? No, a mí me parece como súper destacable esto de la territorialidad. Y entonces te pregunto, qué es lo que se produce cuando el barrio empieza a notar esa cercanía que tiene tan ahí a mano a un poder que no es justamente el que más, no digo empatía le genera, pero por lo general es un poder frío, pero que de repente aparezca en el barrio. ¿Cómo es esa transición hasta que se amigan o por lo menos lo sienten como un lugar de resguardo o por lo menos de consulta o de recepción? Sí, la llegada al barrio en el año 2014, 2015 y los procesos siguientes de extensión fueron reflexionados profundamente por nosotros para no hacer caída en helicóptero, ¿no? Claro. La idea de llegar con traje y corbata a un barrio es ridícula y eso no es pensable desde un poder judicial, no es serio. Claro. Nosotros hicimos, por supuesto, muchas reuniones con los referentes barriales, les contamos lo que queríamos hacer e incluso tomamos como trabajadoras y trabajadores a personas que viven en los barrios. De hecho, las oficinas son atendidas en muchos de los casos por los vecinos, que han sido contratados para hacer esa tarea. Y es la primera experiencia también dentro de los poderes judiciales, donde el ingreso al sistema es también de gente que pertenece a los sectores vulnerables. Ustedes saben que en la Argentina, lo sabe todo el mundo, el poder judicial siempre se nutre del acomodo, del nepotismo, los sectores altos, medios, etcétera. La gran familia. La gran familia. Esta es una experiencia que fue pensada también para poder ser nutrida con gente de los mismos barrios sobre los cuales se está trabajando. Eso hizo que obviamente sea mucho más amigable el servicio y por supuesto ya la instalación del dispositivo después de 2, 3 años es incorporado por el barrio como un servicio más del barrio al que ya de alguna manera se tiende a naturalizar, ¿no? En la 21 de Buenos Aires, en la Villa 31, son oficinas que están y que el vecino la ha incorporado como parte de su recorrido vecinal y donde va a hacer consultas cuando tiene dudas, ¿no? Me gusta, ese trabajo. Y además me da el pie para hablar del otro tema que tengo muchas ganas. Libro en mano, el tipo compró el libro. El libro que escribiste, Diario de un defensor de pibes chorros. Bueno, la verdad que muy bueno, me gustó un montón, me sentí muy representado también en muchas cosas. Hoy incluso releyendo unas partes, subrayando, sobre todo en la parte que hablas de los sacos, ¿viste? En el capítulo, vos me lo sabrás decir mejor, Rebeldía contra las corbatas. Sí. Me pareció muy bueno, porque yo tuve la misma sensación que tuviste vos cuando entré al derecho, que, bueno, yo fui disruptivamente queriendo también demostrar que era diferente, como decís vos ahí, y no me sirvió de nada. Entonces, cuando me calcé el saquito y la corbata, las cosas cambiaron. Es así. Así que muy lindo eso. Bueno, ¿cómo fue el haber escrito este libro? ¿Desde dónde partiste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Ya lo venías escribiendo? ¿Qué te motivó? Bueno, yo arranqué en el Poder Judicial en el año 2002, o sea, ya 21 años, pero defensor oficial, magistrado empecé a hacer en el año 2008 cuando me designaron. Mi experiencia anterior, desde coser expedientes a ser secretario de una defensoría, es una experiencia que acumulé un montón de cosas, pero cuando me hice cargo de la trinchera como titular, dije no quiero hacer lo mismo que venía viendo de mis jefes anteriores. Por lo tanto, mi idea fue romper un poco el esquema, plantear algunos problemas al sistema, por supuesto, y eso significaba empezar a escribir, por supuesto, y hacer una memoria de lo que iba haciendo, porque yo sabía que en algún momento me iba a ir, porque el sistema no me iba a soportar más. Eso ocurrió en la inundación de La Plata, cuando Scioli dijo acá hay tantos muertos, yo dije no, le presenté al juez Arias hice la presentación y nosotros probamos que no hubo 52 sino que 89, pero eso nos implicó un juicio político, al juez Arias lo echaron, yo me fui por el costado porque Gil Carbó me llamó. Es decir, yo en el 2008 asumí, haciendo una serie de planteos que sabía que en algún momento el sistema me iba a pedir el cuello, y bueno, fui haciendo un registro y una memoria de todo eso. El libro es el resultado de ese proceso, y es la primera vez, porque esto me lo han dicho montones de personas, que un funcionario de justicia hace una memoria de su trabajo más o menos completa. En la historia de la historiografía, la bibliografía sobre los personajes de la justicia argentina, tenés la memoria del juicio a la Junta que escribió un juez, pero nada de un proceso largo, son todos procesos pequeños donde cuenta, qué sé yo, Campagnoni que cuenta cuando Gil Carbó lo quiso echar. Es decir, tenés funcionarios judiciales que han contado episodios el juicio, distintas cuestiones, pero en un proceso largo. Yo conté mi proceso como defensor. Entonces,
un poco el libro también cuenta o le cuenta a los próximos defensores o a los que están cómo hacer para ser defensor. O digamos, cómo no ser, cómo querer ser. También plantea un perfil posible. Claro, también lo entendía eso, sí. Además me gusta, hay muchas partes que hablas de la verdad y eso escasea mucho en el Poder Judicial. Porque esto que vos mismo explicás en el libro, que tiene que ver con las formalidades, ¿no? Con mostrar una careta siempre, ¿no? Que no poder hablar desde el corazón, desde lo profundo, porque el mismo sistema te hace... Te puede lo solemne, te copa lo frío y la distancia es y después terrible. termina, como bien lo expresás vos, termina pasando que a los pibes, digamos, si vos lo tratás con amor, si vos le mostrás otra cosa, el mismo sistema en realidad causa efecto y hace su verdadero trabajo, ¿no? Sí. Mira, el libro arranca cuando yo decido concursar para ser defensor. Mi idea era contar cómo son los concursos también, cómo es tener un padrino que te designe, cómo llegar a Scioli para que me diga, usted va a ser elegido por mí para pasar por el Consejo de la Magistratura. Trato de contar también cómo llegar a ser un juez en la Argentina. Eso no lo cuenta nadie. Yo cuento la verdad. Para ser juez tenés que ser amigo político. Y si no tenés un amigo padrino político, no te van a designar nunca. Yo me hice amigo de un político y el político que me designó. Y también cuento el final. Cuando me hacen el juicio político como consecuencia de la inundación de La Plata, quién me lo hace, por qué me lo hace, que es el mismo que me designó, me hace el juicio político. Claro. Y en el medio cuento lo que el sistema tiene. Cómo se usa el traje y la corbata, cómo se plantan los jueces ante los pobres, cómo utilizan el juicio como una arma de revancha social, ¿no? Porque lo que yo cuento en el libro es justamente el sistema penal es una picadora de carne digamos, de los pobres, los sectores vulnerados, claro. Y por supuesto que la criminalidad, que es el fenómeno que está en el medio, es un asunto muy complejo, que no implica que los pobres son inocentes, pero tampoco implica que son siempre culpables, sino que la trama que se da dentro de los procesos penales es compleja y hay que analizarla con una lupa para entenderla. Los medios de comunicación arrasan con eso y hacen creerle a la sociedad que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Yo lo que cuento es eso que está en el medio, justamente la puerta giratoria, ¿no? Claro. Hoy en un tiempo que se lee tan poco, se lee tan sintéticamente, a los pibes, a las pibas, a la comunidad en general, che, arrímense al libro, porque yo no lo he leído tanto como vos, sí algunas partes, y lo que dice Julián está en el libro, y no le podemos preguntar todo, porque imagínate, Julián, que tenemos los tiempos radiales, pero digo... Qué interesante escucharte y qué interesante es leerte, así que por favor acérquense al libro, lean porque hay una historia fácil, muy igual, linda. Está lindo sí, para leerlo. Está muy lindo, muy amigo. Está fácil, así que y bueno, perdón, está bueno, toca el tema juicio, desacraliza la cuestión de cómo llegar a ser juez, cómo llegar a ser defensor. El otro día hablábamos con Aníbal, cuál es el proceso que finaliza con la designación de un juez y él le agrega otro tema que es cuánto debe rendir de cuentas un juez. Claro. Y él lo dijo, de algún modo, eligió la forma de un libro, o mejor dicho, comunicarlo por un libro, pero qué poco se rinde cuenta, ¿no? A nivel judicial, de trayectoria, de recorridos. Es el sistema del opaco. De la policía se han hecho investigaciones para... hay una película, El Bonaerense, digamos, todo. Sobre cómo funciona el sistema policial. Hay un trazado, hay libros... Sobre cómo funciona la cárcel, lo mismo, tenés material de sobra. Sobre el Poder Judicial tenés muy escaso. Y eso es porque el Poder Judicial no quiere que le toquen las costillas, se las observen, se las muestren. Está tirando ideas. Cuando alguien se atreve a meterse en la cocina del Poder Judicial, se arma despelote, porque los jueces no quieren saber nada. Esto pasa, por ejemplo, cuando se quiere hacer una película. Cuando se quiso hacer el juicio a las juntas, en un momento determinado, los jueces dijeron, no filmemos más. Entonces, la cámara, que recién ahora aparece la película completa de lo que sucedió, se tuvo que apagar para prenderse 30 y pico años después. Es decir, el Poder Judicial es opaco porque quiere ser opaco y no le deja que observen sus prácticas. Porque sus prácticas son medievales, sabemos que son discriminatorias, y porque los jueces cobran muchísimo dinero, no pagan impuestos y viven de alguna manera de ciertas distancias que no quiere que la gente se entere de que existen. Por eso son una casta también, ¿no? De la que hoy en día todos hablan y nada. Sí, sabemos el problema que genera el problema de la casta. Está bien que hablemos así también. Nuestro programa intenta desvelar todas estas cuestiones, ¿no? Casta que no está incluida en alguno de los discursos, porque se habla de castas y se agrega el subtítulo política. Exacto. Las otras parece que no son castas, pero bueno, ya hablamos algo de eso también y está bueno confirmar que no andamos muy errados.
¿Vos seguís escribiendo de derecho todavía? ¿Escribís? Sí. ¿Y cómo compatibilizás la poesía un poco con eso? No, hay un punto de conexión, sin duda. Ahí en la UBA tenemos los eventos de poesía y derecho con Guido Croxato, un amigo, y venimos haciendo encuentros cruzando los dos registros, poesía y derecho, buscando perfiles que en la historia del derecho hayan abrevado en los dos campos. Digo, en La Plata hay experiencias muy interesantes. Digo, Matilda Loayoan, Horacio Castillo, que trabajaba en la Fiscalía de Estado. Digo, por ejemplo, qué sé yo, Domenech, el juez de La Plata, que saca fotografías poéticas. Digamos, siempre hay un cruce interesante. A mí lo que me interesaba acá, y el libro del diario El Defensor lo que tiene, es contar que aquellos que son más indeseables para la sociedad, que son los menores delincuentes, merecen una defensa, y hay alguien que puede ser abogado de ellos, y el tema que cuenta el libro es atreverse a contar cómo defenderlo. Por eso el libro tiene ese título, Diario de un defensor de pibes chorros. También mostrar algo incorrecto, pero para desandarlo dentro del libro y mostrar qué correcto es. Sí, te entiendo el título. Yo quiero convencer a las señoras con el libro, decirle, ojo, lo que usted, a las señoras, a los que piden mano dura, es decir, está bien, yo voy a ser defensor de lo que usted odia, del mal más absoluto, pero le voy a mostrar lo que hay adentro y cómo es de humano ese trabajo. Escúchame, tenemos varios mensajes en relación a lo que hablamos con Julián. Nos manda Carlitos Vergara, que quiere el libro, dice, quiero ese libro. Un grande Julián Axat. ¿Dónde se consigue el libro, Marce, por ejemplo? ¿Dónde lo conseguiste? Yo lo conseguí ahí al lado de la facultad. Bien. ¿Cómo se llama esa librería? Sí, la que está ahí en 48 entre 6 y 7. Exacto. Bien. Ahí lo conseguí. En un segundo. Sí. Así que, Carlitos, no hay excusas, Carlos. Yo se lo voy a hacer llegar a Carlito también este libro. Porque él siempre también hacemos intercambio. Bueno, y acá también dicen, el sistema penal es como la serpiente, solo pica a los descalzos. Y se recuerda otra frase de un paredón de la Facu que decía, señora de ojos vendados con espada y balanza, no nos deje sin esperanza a los más desamparados. Que me conturce. Que digamos es eso, un poco, Julián, es el derecho de los ricos, es el de los que más tienen, los desampara. No solamente decías vos, el Poder Judicial no los recibe, sino que los rechaza. Entonces está bueno ese trabajo, Julián, está bueno. Bueno, la tarea del defensor de pobres y ausentes en la Argentina está bastante devaluada. Siempre se valora o visibiliza al juez y al fiscal. Y al defensor que es de oficial, que de oficio, que claro, es quien no tiene, que se hace cargo de aquellos que no obtienen dinero para pagarse un defensor, por lo general los pobres, o aquellos que no quieren designar un abogado, que tienen un oficio que encarar bastante complejo, porque a veces son causas muy difíciles, incluso claro, donde digamos la prueba está echada sobre la mesa, y sin embargo esos defensores se hacen cargo. Esa tarea que no está visibilizada. En el caso de la defensa de los menores de edad, que fue lo que yo hice, también está muy invisibilizada. Siempre se ve al juez de menores como el que dispone sobre el menor, pero nunca al defensor. También es una figura bastante nueva el defensor penal juvenil. En ese sentido, me parece también importante poner en evidencia aquellos que hacen tareas románticas dentro de la justicia, y los defensores de los pobres que asumen, o los defensores de las causas políticas, de los presos políticos, siempre los abogados que están ayudando a los que más necesitados, siempre me parece tienen un plus de valor. Es un pie que me da para decir algo que me parece que corresponde, porque suele llevarse toda esa etiqueta de casta, de claustro cerrado, X segmento del Poder Judicial. Sí. Hay otro, y vos sos un ejemplo, lo fuiste un ejemplo, y conozco personalmente a muchos abogados, y te quiero preguntar a vos, que honran la actividad judicial. Digo, hay jueces que realmente se sacan el traje, se ponen una camisa sin corbata y se acercan al conflicto. Yo quiero decir una palabra a eso. Yo entiendo eso que vos decís, pero creo que termina pasando en muchas oportunidades lo que le pasó a Julián, que el sistema es tremendamente expulsivo. Si vos querés correr, tenés que ser muy inteligente y muy... también conocer mucho de la cuestión para poder aplicar políticas sociales, sentencias, hacer un trabajo humano y social dentro del Poder Judicial sin que te liquiden. Totalmente de acuerdo, pero digo, reconozcamos esfuerzos que lamentablemente a veces, como vos decís, son individuales, claro. Y que los tenemos cercanos, y que vos seguramente, Julián, en algún momento empatizaste con algún colega que vos dijiste, bueno, ojo, acá hay defensores oficiales que honran la actividad.
y evitan la trituradora del sistema, o a veces la surfean con algo de inteligencia y logran, no sé, unos años o un tiempito más. Julián, ¿qué camino tomarías vos para empezar a cambiar la justicia? Una boludez. Fácil la en pregunta. este contexto en el que hemos retrocedido tantísimo, esa pregunta quizás hace 10 años era más simple o era compleja también cuando se discutió con justicia legítima la cuestión de la democratización. Hemos retrocedido tanto en términos de lo que significa el Poder Judicial y su capacidad de ser autoritario, que es muy difícil hoy en día pensar por dónde arrancar. Sin duda que un nudo principal a resolver es cómo se designa un juez, que es lo que planteo en el libro, quiénes deben designarlo, qué se le debe exigir a la persona que se sienta a ser seleccionada para ser juez, para ser designado tal, digamos, qué impuesto debe pagar y también cómo debe permanecer en el cargo, cuánto tiempo, hasta qué edad, cómo debe jubilarse. Es una discusión que me parece que la construcción de un juez en la Argentina merece una discusión amplia, robusta, democrática. Primero y principal, que no es una cuestión de presentarse a un concurso, presentar un diploma en Harvard y después tener un político al lado, sino que me parece que es algo mucho más complejo. Hasta ahora ha sido así, lamentablemente, porque los jueces que han designado obedecen siempre a un factor de poder corporativo que siempre está detrás y es quien los empuja a ser jueces. Y hoy en día eso es lo que hay que romper. Esa relación o esa contaminación entre juez y poder político y económico que lo sostiene, ¿no? No toda la justicia es como Doropí, como bien vos acabas de decir. Hay jueces de todos los colores en el país, excelentes jueces. Yo he tenido maestros dentro de la justicia que me han enseñado líneas de trabajo, dentro de la justicia federal como dentro de la justicia provincial, pero lamentablemente siempre son el 2, 3, 4, 5% de la totalidad. Pero bueno, esos jueces realmente son el ánimo dentro del Poder Judicial, la fuerza y el aire para respirar dentro de la justicia, ¿no? Me parece eso también hay que señalarlo. Y los contextos son fundamentales, digo, porque a veces los buenos jueces nacen de contextos donde son favorables para ellos, digo, dictan sentencias que, digamos, para la tribuna, para el pueblo, porque el contexto lo favorece. Durante el kirchnerismo, hacer juicios de lesa humanidad a la larga no era lo mismo que hacerla al principio, cuando recién en el año 2003-2004, perdón, a partir del fallo Simón del año 2005 se había salido de los indultos y la obediencia legal. Digamos, juez Rosanqui juzgando a Checolaza cuando desaparece Julio López, era realmente algo impresionante lo que Rosanqui estaba haciendo. Hoy juzgar hechos de lesa humanidad tienen ya una trayectoria, digamos, no es lo mismo. Claro. Esto es importante también, porque hay jueces que se juegan más el pellejo en determinados contextos que en otros. Entiendo, claro, qué bueno. Bueno, la última, ¿vos estás escribiendo algo, estás produciendo ahora escritura, estás pensando algo, algún proyecto en la cabeza? Primicias para Derecho Viejo. No, estoy escribiendo sobre acceso a la justicia, sobre la temática del acceso a la justicia en términos teóricos y también legales, y estoy haciendo un informe para los 10 años de trabajo de Atajo que cumplimos en mayo del año que viene, y la idea es presentar un informe de gestión digamos, que dé cuenta de todo ese trabajo, todo ese proceso durante 10 años, que es muy rico y que me parece que sirve para una proyección de justicia social al futuro. Lo que pasa es que ahora hay un candidato que viene a decir que la justicia social debe terminarse, que debajo de cada necesidad ya no hay derechos. Bueno, va a ser muy difícil también discutir con ese discurso, ¿no? Julián, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por todas tus opiniones y bueno, además por darnos tu palabra, que es importante para nosotros y para la gente que nos escucha, que es una palabra de esperanza también, ¿eh? Sí, y por comentar y compartir reflexiones jurídicas en un formato y en un vocabulario amigable, porque eso es lo que nos interesa en Derecho Viejo, abrir un capítulo de la justicia o del derecho, pero no con esas palabras técnicas que tenés que estar cada 2 palabras yendo al diccionario. Así que gracias por ser comunicativamente tan piola. No zafás de algo, Julián. Y que somos un programa que hace tango, así que ¿qué onda con el tango? Me encanta. ¿Sí? La base de la poesía ¿En serio? ¿No? Esa. El arrabal y... Pero escucha, poesía y acá los dos, nosotros somos milongueros, bailamos. ¿Vos con el baile qué onda? Patadura total. Los admiro. Bueno, gracias. Che, gracias por estar, gracias por acercarte al piso.